pues están ampliamente distribuidos en la naturaleza. El papel fundamental que tienen los hongos es la degradación de material, de proteínas, de células vivas, las degradan, porque ellos, entre otras cosas, no son autótrofos, entonces son heterótrofos, necesitan materia orgánica para hacer sus procesos metabólicos, de manera que eso les da la importancia en la naturaleza para que cumplan con ese papel. Y entonces nosotros vamos a fijarnos qué es un hongo. Bueno, como ustedes pueden ver en esa imagen que hay ahí, hay un pan que está cubierto por hongos. Entonces, ellos en primera instancia son degradadores, degradadores de materia orgánica, porque pueden degradar carbohidratos y esos sustratos les son muy fácilmente colonizables por ese tipo de microorganismos. Los hongos patógenos humanos son microscópicos. Entonces, ellos son microscópicos y pueden caer sobre las superficies. Algunos de ellos son parte de nuestra microbiota, como son las cándidas y las malacésias, que son levaduras, pero no cándidas. Y desde ahí, de ese sitio anatómico donde están en equilibrio, pueden, por transformaciones de la relación hospedero y huésped, pues pueden desencadenar procesos patológicos bastante complicados en algunos de los casos. La forma de respuesta contra los hongos generalmente y en la mayoría son de tipo celular, pero también pues hay una respuesta inmune de tipo humoral que queda como parte de la respuesta por la presencia de los hongos como patógenos. Si ustedes se fijan ahí, uno alcanza a ver que el hongo está cubierto de una capa verde y todos nos hemos encontrado por ahí un tomate en la nevera o alguna fruta que se nos olvidó por allá en el fondo y el día que se lava la nevera se la encuentran o bien de ese color verdecito o con un algodoncillo por encima como blanco. Entonces, esa es la parte macroscópica que nosotros vemos de la unión de las estructuras microscópicas, ¿sí? Entonces forman esas estructuras que llamamos micelio, que es eso que uno identifica como moho o como hongo, ¿cierto? Que tiene diferentes colores de acuerdo al género y a la especie del hongo, ¿sí? A veces uno puede encontrar en las partes donde hay humedad en las paredes, en los cielos rasos o en las uniones de las cerámicas, un colorcito café o negro, que es la presencia o la evidencia de la presencia de los hongos en esas superficies, y por lo general uno observa que el color es negro, entonces ese pigmento es propio de algún tipo de hongos, que son hongos de matiáceos, que producen melanina. Ese tipo de hongos son de mayor potencial de virulencia porque la melanina es más difícil para las células de la defensa para degradar. Bueno, pero entonces, muchos de ellos son de vida libre, o sea, habitan en la naturaleza, ahí están cumpliendo su papel en la naturaleza, degradan material orgánico, ayudan a la fertilidad de la tierra, a que hayan componentes que mantengan digamos, la capa vegetal en la tierra, a degradar por ahí a pequeños animales o grandes animales que se quedan por ahí muertos, y entonces ellos ayudan en el proceso de descomposición, de degradación de ese material orgánico y demás. Pero, y están en algunas plantas, a veces las personas por su trabajo, porque van a pasear y demás, pues tienen algún accidente que les produce un trauma cutáneo y ahí queda inoculado el hongo y empieza a multiplicarse y a producir patologías. Algunos hongos pueden alcanzar planos anatómicos más profundos, más allá de la epidermis, y entonces producen micosis subcutáneas profundas, algunas sistémicas,
Y ya las oportunistas, pero cuando hablamos de oportunistas tenemos que tener claridad en que los hongos aprovechan cualquier cambio en el hospedero, pHs, ácidos grasos y ya pues el compromiso importante del sistema inmune. Los hongos se han hecho emergentes, algunas micosis. La enfermedad producida por hongos se llama micosis. Y hay micosis de tipo exógeno, entonces son esas que, las que estaba explicando, que hay contacto con el hongo que vive fuera de nosotros, pero que ingresa, bien sea por un trauma o por la vía aérea, por inhalación. Porque les recuerdo que ellos están suspendidos en el aire, la gran mayoría de ellos son anemófilos, entonces cada vez que nosotros inhalamos, pues inhalamos con el oxígeno, pues parte de estas partículas suspendidas en el aire, entre el polen, los ácaros y los hongos. De manera que eso necesita un sistema inmune competente para estarnos defendiendo en cada inhalación de ese tipo de microorganismos. A veces la dosis es muy grande o son muy pequeños los conidios, porque eso que está suspendido en el aire es la célula fundamental, donde está el genoma, es como la semilla del hongo que se llama conidios o esporos. El nombre varía y ya se los voy a explicar por qué más adelante. Entonces, nosotros inhalamos estas estructuras micóticas y de acuerdo a como sea el encuentro con nuestro sistema inmune, pues va a ser digamos, la definición del proceso de una primoinfección o ya de lo que es una enfermedad. Algunos hongos habitan, por ejemplo, en cuevas, son parte de las heces de murciélagos o de ese tipo de animalitos, y la gente pues va a pasear a cuevas y demás, entonces inhalan los conidios de los hongos y a veces hay primoinfecciones que pasan subclínicas, pero en pacientes que tienen algún compromiso del sistema inmune, pues de esa primoinfección subclínica se va derivando un proceso más complicado y más grave. Netamente los hongos son oportunistas en la gran mayoría de ellos, ¿no? Encuentran la debilidad y por eso se han hecho emergentes muchas de esas micosis. Micosis que hace 50, 60, 40 años no eran de alta incidencia, eran patologías muy raras, pues se han ido haciendo cada vez de mayor incidencia, porque hay maneras de tratamiento, algunos, digamos, técnicas para tratar algunas enfermedades y demás que necesitan o afectan la respuesta, necesitan disminuir la respuesta inmune o la afectan, la comprometen, y una vez que se vulnera esa respuesta inmune, pues entonces queda el paciente expuesto a estas coinfecciones. Por ejemplo, los tratamientos del cáncer, las personas que reciben trasplantes, bueno, todos los tipos de cáncer, la gastrectomía, en pacientes alcohólicos, en pacientes tuberculosos, en pacientes con VIH-Sida. Entonces, algunas micosis son como marcadores del estado de salud del paciente con VIH-Sida, las leucemias, bueno, todo eso. La diabetes también puede tener o puede debilitar la respuesta inmune y puede facilitar la coinfección con hongos. Pero vamos a ir como conociendo quiénes son. Hay distintos tipos de hongos y todos los hemos visto, los hemos comido, muchos de ellos. Hay hongos macroscópicos que pueden ser ornamentales y son muy bonitos. Hay otros que son alimenticios, como ya todos, y hay mucha variedad de hongos para la nutrición con alto valor proteico y alimenticio. Por ejemplo, hay un hongo que crece sobre las mazorcas y en países como en México, pues los consumen con todo el hongo. Sirven algunos para hacer quesos, se emplean en la industria, algunos pues nos sirven para producir antibióticos, hay hongos que son medicinales, otros son
alucinógenos, alimenticios, venenosos, y a mucha gente en la historia de la humanidad pues la sacaban del mundo dándole pues un derivado de estos hongos. Y muchas culturas hacen sus ritos religiosos o hacían con la previa ingesta de el hongo, y eso pues los ponía en otro plano por encima del normal para tener contacto con el más allá y con todas esas cosas. También se pusieron muy de moda. Las culturas mesoamericanas utilizaban el peyote o utilizan y otros hongos de estos alucinógenos para eso, para esos rituales religiosos, aunque pues más o menos en la mitad del siglo XX, en los años 60 y demás, pues lo utilizaron para como drogas recreativas, ¿sí? Para tener pues algunas experiencias diferentes. Y están los que nos compete estudiar a nosotros este semestre, que son los patógenos. Los hongos patógenos pues son hongos microscópicos. La presencia del hongo como agente causal de una enfermedad fue de las primeras que fue descubierta. Desde la época de Hipócrates, más o menos en el año 345, hace una descripción de hongos en la cavidad oral, con lo que se llama el nugget, que es como ese algodoncillo en la cavidad oral, en embarazadas, en niños malnutridos, y fíjense ya cómo está relacionado con el sistema inmune, con la respuesta inmune, con el estado de salud del paciente, la malnutrición, el embarazo, porque hay alguna disminución de la respuesta inmune para que no se haya pérdida del embarazo. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, es la estructura que se llama estructura conidiogénica, es decir, que le da origen a los conidios. Antes de la biología molecular, la forma de diferenciar géneros dentro de los hongos era observando esta estructura según cómo tienen origen los conidios. Los conidios, vuelvo y le repito, son esas unidades fundamental del genoma, pues donde está todo el cromosoma y el genoma de los hongos. Cada bolita de estas que ustedes ven acá es un conidio. Estos son conidios exógenos, es decir, están de una vez fuera, externo, no están contenidos dentro de ninguna cavidad. Y salen a través de la hifa de reproducción, que es esta que ven abajo ustedes gruesa. ¿Qué son las hifas? Entonces, el conidio se libera de su sitio de producción de origen y va a otro sitio a reproducirse, donde consigue las condiciones ambientales, nutricionales y demás, de temperatura, de pH y todo, para poderse multiplicar. Y entonces es como una semilla que empieza a germinar y empieza a dar origen a hifas. Y las hifas en los mohos, los mohos son los hongos filamentosos, porque son filamentosos porque producen esos filamentos, esas hifas, que son como pequeños tubitos, como raíces de una planta, y eso es, digamos, la unidad estructural y funcional de los hongos. Entonces, de los mohos, y ya les voy a, porque hago salvedad en esto. Entonces, salen a través de estas estructuras que se llaman fiálides, que dan lugar a los conidios que se ven de color cafecito, verde. Y el más nuevo es el último, el de la punta, y porque salen unos a través de los otros. Y lo ideal para mantener el género y la especie es que se liberen y vayan a reproducirse. Desde la época, desde entonces, señora, dígame. Disculpe. No, ¿La información genética en dónde se guarda? ¿En la IFA o en el conidio? no, en el conidio. Porque Ah, el que le da lugar a a un nuevo hongo es a partir de la germinación del conidio, ¿ok? Se reproducen en las hifas, porque la hifa es la unidad estructural y ya vamos a ver que tiene dos funciones, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿ok? gracias, profe. Entonces, cuando nosotros hablamos de micología, es el estudio de los hongos, ¿sí? Y cuando nos referimos a una infección y una enfermedad producida por hongos, hablamos de micosis de tipo
exógeno y micosis de tipo endógeno. Endógeno, ¿cuándo? Cuando son esos hongos que son parte de nuestra microbiota que, pues por cambios en la relación con el hospedero, empiezan a comportarse como patógenos. Mire, habla de Bassi. Bassi fue el iniciador de la micología, fue el que se dio cuenta de cómo el gusano de seda, mediante el hongo, era capaz de producir la seda, o sea, ya fue identificando los hongos ahí. Y nuestros hongos que nos van a ocupar este semestre son microscópicos. Microscópicos, pero si los ponemos a crecer en medios sintéticos, lo podemos observar macroscópicamente porque esa unión, cuando empiezan a producir hifas en cantidad abundante, se forma el micelio. El micelio es ese tejido, ese entramado de hifas que nosotros podemos observar macroscópicamente con colores distintos de acuerdo al género y la especie. ¿Sí? Hay micelios blancos, micelios grises, micelios negros, cafés, y como si ustedes vieron o recuerdan la imagen del pan con hongo, el micelio es verde, ¿cierto? Porque el hongo que está haciendo, creciendo sobre ese pan, pues tiene ese pigmento. ¿Listo? Bueno, como características tienen que son células eucariotas. Se habla más o menos de unas 200 especies, más de 200.000 especies, perdón, con 400 que son patógenas de mamíferos. Cuando hablamos de los hongos humanos, hablan más o menos cerca de 100, 150 identificados, ¿no? De golpe hay unos que están por ahí circulando, pero no hay la forma de identificarlo, no las pruebas para identificación. Tienen características de una célula viva o de materia viva, como es la irritabilidad, la conductibilidad, la contractibilidad y la capacidad de reproducción, ¿no? Porque ellos se reproducen, son células eucariotas con los componentes de una célula eucariota, que ya los hablamos ayer. Fundamentalmente ellos son oportunistas y recuerden cuál es el papel que tienen que cumplir, pero una vez que alcanzan temperaturas como las nuestras, pues y además consiguen un sitio de adherencia para la unión y para empezar a producir todas sus enzimas y sus toxinas y hacer la patogenicidad y empezar toda la, digamos, la historia, la línea de historia de la infección y de la enfermedad, pues generalmente son micosis de tipo oportunista, bien sea exógenas o endógenas. Utilizan la queratina, entonces hay hongos que son queratinofílicos, como los hongos que producen la onicomicosis, la micosis de cuero cabelludo, a otros tienen como sustrato los lípidos, y lo que les digo son simbiontes endógenos, ¿no? Nosotros tenemos cándidas a nivel de la mucosa vaginal, en la mucosa oral, en la cavidad oral, en la piel. Entonces, ahí es que los encontramos. Tenemos otras levaduras como la Malassezia furfur, que están en los folículos, y desde ahí, y ahí se comporta como pues un simbionte, pero a veces hay cambios en la relación porque hay cambios de pH, de ácidos grasos, una gran producción de lípidos y grasas en el hospedero, y eso es un sustrato que hace que se comporte como un patógeno. Fundamentalmente degradan materia orgánica, son heterótrofos y digamos que obtienen los metabolitos que necesitan para producir todas sus estructuras de organismos vivos o muertos. Entonces, eso es, digamos, parte de lo que hacen y de la función que cumplen en la naturaleza. Bueno, tienen un núcleo organizado, en general son inmóviles, se reproducen por conidios y esporos. Y entonces uno piensa, bueno, pero ¿por qué unos conidios y por qué esporos? Funcionalmente son lo mismo, mantener ahí todas las características del hongo para dar lugar a una reproducción. Cuando hablamos de un esporo, cuando ese origen de esa célula ha sido de manera sexuada, porque los hongos se pueden reproducir de forma sexuada y de forma asexuada. ¿Por qué? Porque ellos son
tienen núcleos, tienen la capacidad de dividirse las hifas o de reproducirse a través de la hifa sin la necesidad de intercambio de material genético. Entonces hablamos de hongos anamórficos. Son esos que sin necesidad de que haya plasmogamia, cariogamia, meiosis, entonces se dan lugar a conidios. En ese momento hablamos de conidios, pero si el origen de esa nueva célula es de forma sexuada por intercambio de material genético, por unión de dos hifas y demás, con todo lo que ya dije, plasmogamia, cariogamia o meiosis, pues entonces estamos hablando de hongos telomórficos. Pero una reproducción no excluye la otra. Hay hongos que tienen las dos formas de reproducción. ¿Eso quién lo determina? El género y la especie, ¿sí? Hay hongos de un género que tienen las dos formas de reproducción. Se cree que todos tienen las dos formas de reproducción, pero que todavía no tenemos las formas para encontrar una de las dos que no se ha encontrado. Porque a veces uno estudia el hongo y dice, se observa la forma de reproducción sexuada tal, pero no se ha encontrado la forma asexuada, o al contrario. Pero dicen no se ha encontrado, no es que no la tenga, es que de golpe todavía no tenemos la forma diagnóstica para evidenciarla o encontrarla. Tiene dos tipos de células fúngicas, que son las Profe, células, señora. Dígame. usted nos dijo que habían varios tipos de hongos dependiendo también de la reproducción. ¿Me puede repetir los nombres, por favor? Ok, bueno. Los hongos se pueden dividir de reproducir de dos maneras. De forma asexuada, y entonces ustedes pueden encontrar que les hablan de hongos anamórficos o mitospóricos, ¿sí? Porque es por mitosis, no por meiosis. Ahí que lo que pasa que derivan la progenie de la división de la hifa o a través de la hifa, porque las hifas tienen núcleos y demás. Pero pueden encontrar que les hablan de hongos que se dividen o se reproducen de manera sexuada, es decir, se unen las hifas, hay intercambio de material genético, hay plasmogamia, cariogamia y meiosis, y esos hongos se llaman telomórficos. Pero no, una forma de reproducción no excluye a la otra, lo que quiere decir que probablemente casi todos los hongos tengan las dos formas de reproducción, pero lo que en algunos casos no se ha encontrado una de las dos es porque probablemente no ha habido la forma de confirmarla, ¿sí? Entonces uno puede referir o inferir desde lo que dice el libro, mejor, que no se ha observado. Entonces, eso quiere decir que de golpe, cuando mejoren las condiciones de ayudas de ese tipo, pues vamos a observar la que no hemos podido encontrar. Poseen mitocondrias, sistema endomembranoso, dictiosomas o cuerpos cisternales. Y eso es, bueno, aquí. ¿Cuántos tipos de hongos hay? 2. Por su estructura, por su forma. Están los mohos o hongos filamentosos, que corresponde a la figura que está en la parte superior, que tiene la letra A, que es de color amarillo, ¿sí lo ven? Eso es una hifa. Entonces, como hay varias hifas, pues hay filamentos, por eso se llaman hongos filamentosos o mohos, ¿ok? Las hifas, pues digamos que es la unidad estructural y funcional de los hongos. Tienen núcleos, tienen núcleos, y por eso es que se pueden reproducir. Si ustedes ven, la hifa está toda conectada, es una unidad, ¿sí? Es como una raíz completa de lado a lado, de extremo a extremo. Algunas tienen divisiones como la que alcanzamos a ver ahí, pero si observan con detenimiento, la parte central de esa división tiene un espaciecito, un hueco, un poro. ¿Para qué? Para que los nutrientes pasen a través de ese poro, porque recordemos, es una unidad, es una estructura que está toda interconectada para hacer
y llevar y traer sustancias a través de ellas para mantener la viabilidad del hongo. Y en la parte inferior están las células, las levaduras que son unicelulares. Entonces, un hongo puede ser moho o levadura, ¿sí? Entonces, la levadura es unicelular, tiene membrana, pared, eso sí, en esa parte sí tienen lo mismo, pero no son pluricelulares o multicelulares como son los mohos o las estructuras filamentosas. Todo es pero, hago una salvedad, hay hongos que son dimórficos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden crecer como levaduras y como mohos. Generalmente viven como mohos a temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados en su forma de vida libre, ¿sí? Entonces están en las plantas, en el suelo, en el material vegetal, en las cuevas o donde puedan vivir como mohos. Pero cuando, por ejemplo, una persona está trabajando en el campo, tiene un accidente que le produce un trauma cutáneo, le inocula el hongo ahí, el hongo que estaba en la plantica esa con la que se rompió la piel, y a veces por inoculaciones a repetición, ¿no? Entonces queda el hongo ahí y empieza a crecer en el paciente. Generalmente, en ese momento, cuando hay ese cambio de temperatura, porque pues obviamente nosotros tenemos, ya dijimos cuántos grados centígrados, bioquímicamente empieza a transformarse en una levadura, eso le da mayor potencial de virulencia, mayor capacidad de invasión de tejido, mayor capacidad de ir pues por contigüidad infectando los los otros sitios anatómicos, y eso le da mayor potencial de virulencia y de patogenicidad. Entonces, a ese tipo de hongos los clasificamos dentro del dimórfico, porque tiene las dos formas de estructuras. Es moho y es levadura de acuerdo a la temperatura. Fundamentalmente dos. ¿Ok? Bueno, ¿qué tiene un hongo? Tiene pared. Y la pared le da lo mismo que cualquier pared, resistencia, fuerza. Señora, dígame. Profe, una pregunta. ¿Las hifas pueden ser unicelulares? No, las hifas son multicelulares, porque las células que son unicelulares son levaduras. ¿Mm? Los mohos son multicelulares. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, una pared formada por quitina, por glucanos, por mananos y sus derivados celuloides, eso lo hace fuerte, lo hace resistente, lo hace antigénico, lo hace con representación y capacidad de desencadenar una respuesta inmune específica frente a esos componentes que tiene la pared, ¿sí? La pared, si ustedes observan, tienen glucanos y mananos semejantes a los que tienen las bacterias, de tal forma que cuando yo coloreo con Gram, los hongos van a fijar el cristal violeta, de donde uno puede decir que los hongos son Gram positivos. O sea, cuando yo hago una coloración de Gram de una muestra tomada de un proceso infeccioso en paciente, coloreo con Gram y si hay hongos, no importa, mohos o levaduras, van a fijar el cristal violeta de tal manera que a la observación en el microscopio los voy a ver Gram positivos. ¿Por qué? Ahí está, por los componentes de la pared. La pared cumple con las funciones de las paredes, de las células, que es darle resistencia, fuerza, es antigénica, digamos que desencadena absonización, procesos, digamos, aumentos de temperatura y todo esto en los marcadores de inflamación, para desencadenar una respuesta inmune en consecuencia de la presencia de la pared. Y está la membrana celular basal, que contiene gran cantidad de esteroles. El principal componente es el ergosterol. Ayer hablamos que las bacterias, a excepción de los micoplasmas, no tienen ergosterol. Bueno, esto sí, muchos, no todos. Hay por ahí unas especies que las vamos a ver, géneros que los vamos a ver después que no lo tienen. Los antimicóticos que se usan, la mayoría de los antimicóticos son azoles, ¿sí? Terminan en azol, clotrimazol, bueno,
ejemplo, todo ese tipo de azoles. Lo que hacen estos antimicóticos es inhibir la síntesis de ergosterol. De manera que los hongos que no, para los hongos que no producen ergosterol, pues ese tipo de antimicóticos no funciona. Bueno, Profe, entonces, disculpe. señor, dígame. La anterior diapositiva usted decía que hay hongos que pueden teñir gram positivo, ¿cierto? Entonces, No, los hongos son gram positivos. bueno, eso. ¿Cómo distingo yo la infección micótica de una bacteria gram positiva? Buena pregunta. ¿Qué es lo primero que tiene que hacerse con un paciente que está enfermo? Investigarlo, preguntarlo. O sea, los exámenes de laboratorio no hacen diagnósticos. Los exámenes de laboratorio y todos los otros paraclínicos lo que hacen es ayudar a confirmar un diagnóstico. De manera tal que la primera instancia o lo que tiene un valor diagnóstico grande es la parte clínica que le corresponde al médico, ¿sí? No, y no es solamente la respuesta a la tinción, porque el hongo es más grande que cuando uno lo mira al microscopio, ya concretando lo que es la observación microscópica, los hongos son más grandes que que las bacterias cuando uno hace la coloración. Las colonias son distintas en el medio de cultivo, pues, las características son, uno puede diferenciarlo al observarlo en la coloración de grano, ¿ok? Ok, perfecto. Listo. Entonces, digamos que tiene condiciones de crecimiento como de temperatura, son mesófilos los que son patógenos humanos, que puedan crecer entre los 28 y más o menos 40, 41 grados centígrados, en esas características más o menos iguales a las bacterias. Hay hongos que son psicrófilos y otros que son termófilos. Según su aspecto macroscópico, hay unos macroscópicos que ya los conocemos, que pueden ser mohos y lo que conocemos como hongos filamentosos y las levaduras. Ustedes pueden encontrar por ahí que les hablan de hifomicetos. Cuando ustedes consigan ese término, estamos hablando de hongos filamentosos, hongos, si hablan de hongos los hongos filamentosos son hifomicetos. Y si no tienen pigmentos y son hialinos, es decir, esos hongos que no tienen pigmento, les van a encontrar el término hialo-hifomicetos. O sea, son hongos, o sea, mohos sin pigmento. Pero si ustedes encuentran que les dicen que es una feohifomicosis, o sea, una micosis producida por feohifomicetos, les están refiriendo que esa infección es una infección por mohos que producen melanina, ¿sí? Entonces, mohos, hifomicetos. Hay hialo-hifomicetos, es decir, mohos que no producen pigmento, que sus colonias son blancas o grises, que cuando yo las miro al microscopio con una sustancia como el KOH o esas otras, veo a través de la hifa, son refringentes, no tienen pigmento. Ahora, cuando la colonia es café o gris oscuro o negro, entonces estoy hablando de feohifomicetos, o sea, hongos que son productores de pigmentos melánicos o de matiáceos. Entonces, cuando yo hago el montaje para observar al microscopio, yo voy a ver que son hongos que tienen un color café sin ningún colorante artificial. Directamente ellos son de ese color porque producen pigmento. Cuando hablo de blastomicetos, estoy hablando Profe, de la... Señor, dígame. profe, ¿la pigmentación se la da el micelio? No, la pigmentación se la da la melanina que produce el hongo, ¿ok? Sí, sí, que si se expresa en el micelio. Eso sí, eso sí. Por eso el micelio uno lo observa si, por ejemplo, hace la siembra en un medio sintético, todo lo que crece en el micelio es café o café oscuro o negro, ¿sí? Ese tipo de hongos. ¿Okay? Cuando hablamos de blastomicetos son levaduras y ya unos hongos que no son pues de importancia médica, pero por si algún día se lo encuentran, que son los coelomicetos, que son como cuerpos fructíferos asexuados y cerrados. Pero
no son cerrados, no porque estén cerrados, sino porque tienen como espinitas, aserrados más bien. Bueno, profe, señora, dígame. o sea que los feoifomicetos hacen parte también del tipo de hongos, junto con los hifomicetos y los blastomicetos y los coleomicetos. A ver. ¿Cuáles son los tipos de hongos? Prácticamente ahí que hay mohos, que son los de arriba, hifo, ¿cierto? Levaduras, que son los blastomicetos, y estos otros que pues, se los puse ahí como por la información, pero son como unos cuerpos fructíferos de reproducción, no son, y no tienen importancia médica. Entonces, cuando hablo de hifomicetos, que es el de arriba, ¿a qué me estoy refiriendo? Moho. A mohos, sí señor. Pero dentro de los mohos hay una división, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Serían los feoifomicetos? Ajá, y los hialoifomicetos. Cuando nos referimos a hialino, es que no tiene pigmento. Son mohos, pero sin pigmento. Pero si yo digo feoifomicetos, entonces son mohos con pigmento. Y hay micosis producidas por hialinos y hay micosis producidas por dematiáceos o melanínicos. ¿Sí? Ahora sí. Y están los blastomicetos, que son las levaduras. Y ya más adelante vamos a ver por qué se llaman blastomicetos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ¿Entendió? gracias. Ah, ok. Sí, señora. Gracias. Bueno, bien. Bueno, entonces, ¿para qué sirven y cómo se clasifican las hifas? La mayoría de los hongos están formados por estructuras filamentosas o elementos multicelulares, que es una unidad funcional que se denomina hifa o filamento. Y el conjunto de ellos se llama micelio o talo. Entonces, cuando crecen y hay un entramado, entonces hablamos de micelio y lo podemos observar macroscópicamente. ¿Cómo se clasifican las hifas? En primera instancia, por su origen. Hay hifas verdaderas. Entonces, las hifas de los mohos son hifas verdaderas. Es una unidad estructural, continua. Digamos que a través de ellas pasan todos los elementos nutricionales y todas las enzimas y todo lo que produce en continuidad y en unidad. Ahora, cuando hablamos de pseudohifa, es una hifa falsa y las observamos en las levaduras, porque la levadura se reproduce por gemación, ¿cierto? Entonces salen unas gemas a través de la célula madre y a veces las gemas no se separan, sino que quedan unidas y entonces forman como cadenitas, como un collar de ahí de perlitas así pegadas. Pero son pseudohifas porque ellas no están unidas, son estructuras separadas, cada una es una estructura, entonces a eso lo llamamos pseudohifas. Cuando se las reportan a ustedes en un examen, por ejemplo, a veces en flujos y demás, se observan estas pseudohifas, ¿sí? Y eso es sugestivo de patogenicidad, porque quiere decir que la levadura hace bastante tiempo o un tiempo importante está viviendo en esa secreción del paciente. Por su función, entonces, tienen básicamente dos funciones. Una está el micelio vegetativo o de nutrición y es el encargado de tomar los nutrientes del sitio donde está multiplicándose. El micelio reproductivo o aéreo, que es eso que vimos en la primera imagen que yo les mostré como estructura conidiogénica, y es el encargado de darle origen a los conidios o a los esporos. ¿Sí? Ese es la hifa de reproducción. Tienen distintas morfologías de acuerdo al género. Entonces hay digamos, filamentos multicelulares y los unicelulares, y ya los vimos. Hay otra clasificación que es por el grosor de la hifa, que es uno que se llama macrosifonado cuando es grueso o microsifonado. Entonces, eso también obedece a género y a especie, ¿cierto? Cuando hablamos de micelio hialino es el que no tiene pigmento, y cuando hablamos de micelio pigmentado o de matiáceo o con melanina, pues es por eso, por esa presencia ya les dije que eso le aumenta el potencial de virulencia. Los hongos negros tienen mayor potencial de virulencia que los que son hialinos. No quiere decir que los otros no puedan hacer daño y producir enfermedad, pero es más difícil la respuesta inmune en pacientes que tienen micosis de tipo producida por hongos
pigmentados. Por ahí hay una coinfección de un hongo que se llama hongo negro en pacientes con COVID-19. El hongo no es que sea pigmentado, sino que es el mucor. El mucor es un hongo de vida libre que pues, es un oportunista, pero un patógeno primario, es decir, de acuerdo al hospedero puede o no producir enfermedad. Y lo que hace es que tiene un tropismo específico por el endotelio de los vasos sanguíneos y produce necrosis, y por eso el área donde está parasitando, cuando hablo de parasitación es porque está viviendo a expensas del hospedero, produce pues necrosis y entonces se ve negro, ¿sí? Esa es la coinfección que se está observando, y ya ahí en Cúcuta han llegado pacientes de Venezuela con la infección por mucor. Es muy difícil de tratar. Se observa pues después de esa tormenta inmunológica tan terrible que sufren los pacientes con SARS-CoV-2, ¿sí? Pues quedan expuestos a posibilidad de coinfección de estos hongos que son ubicuos, anemófilos y demás. Y además, pues uno de los pacientes, un paciente diabético, descompensado, no sabía que era diabético, y ese sí es un factor de riesgo también importante. Cuando la IFA no tiene divisiones, estamos hablando de un micelio cenocítico, es decir, la IFA es enterita, no tiene fragmentos. IFAs verdaderas, ¿no? Y cuando hay fragmentos de la IFA que son septados, hablemos de micelio pues septado. Pero recuerden, aunque tenga divisiones, están conectados todos los septos porque hay poros de distintas características de acuerdo al género y a la especie, uniporo, doliporo, eso depende del género y la especie, ¿ok? Digamos que para permitir el paso de un lado al otro, porque si no, pues se perdería la viabilidad de la IFA. Bueno, las IFAs, aquí vamos a mirarlas. ¿Se acuerda que les dije que había IFAs verdaderas? Entonces la estructura superior de color amarillo, eso es una IFA verdadera, es continua, no tiene, digamos, no se le observa como si fueran fragmentos pegados, como si es el de abajo, que hay una verdecita en la letra B y una amarilla. Eso es una pseudo-IFA. Por lo general, pues generalmente se observan cuando hay levaduras gemando. Cada estructura que ustedes ven ahí como una estructura circular es una nueva levadura, pero no se dan separados, se quedaron pegadas, pero no tienen unidad, no están contiguas, cada una es una estructura aparte. Ahora, el que está inmediatamente debajo de las pseudoifas es una IFA macrosifonada, es decir, es gruesa, hialina y cenocítica, no tiene septos, es hialina, no tiene divisiones y es gruesa, tiene un diámetro grande. El que está con la letra B pequeña, que es verdecito, dice micelio macrosifonado hialino tabicado. Lo pintaron de café pues porque no lo pueden pintar blanco, porque si no, de verde, perdón, no lo veríamos. Pero si observan detenidamente, tiene septos, si los ven, parecen pedacitos, pero esos pedacitos permiten unidad porque tienen poros, ¿sí? A través de los cuales digamos, hay continuidad de todas las sustancias. Y el último es un micelio pigmentado, macrosifonado, tabicado, ¿no? Entonces, fíjense que le pusieron ese color café para demostrarnos cómo son los micelios pigmentados. Hay distintas modalidades de IFAs de acuerdo al género y a la especie, ¿sí? Ahí como ustedes lo pueden observar. Esto que ustedes ven de color azul, estos son montajes en fresco de las muestras de cultivo. Entonces uno toma la muestra, pone una gota, por ejemplo, de azul de algodón, de azul de lactofenol. Fíjense que se le ve como un color azul, no es que el hongo sea azul, es el pigmento. O en KOH, cuando el hongo es pigmentado, uno no necesita ese tipo de colores que se adhieran a las paredes de las IFAs para poderlas observar. Y entonces está candelabro fábico, estructuras nodulares. Voy a nombrarlas empiezo por la parte izquierda y hacia abajo. Entonces, candelabro fábico, estructuras nodulares,
hifas en forma de resorte, hifas pectinadas, que son las últimas, la última abajo del lado izquierdo, creo que tiene la letra D. Ahora voy para la parte de la derecha superior. Entonces son en forma de raqueta y viene que hay como un aumento de volumen en la hifa. Debajo están los rizoides y esa sí facilita de que se ubique. Tiene forma de raíz. Y hay un género especial que tiene, uno hace el montaje y encuentra eso y dice, eso es tal hongo, el Rhizopus, ¿sí? Porque es el que tiene esa estructura. Debajo del rizoide está la forma de zarcillo y debajo entonces están los estolones, que es la estructura que permite la unión entre dos rizoides. Este rizoide puede estar unido a otro por medio de una estructura que se llama estolón. Entonces esas son modalidades de hifas que derivan ¿de qué? Del género y la especie. ¿Por qué son importantes para nosotros, digamos, para la microbiología, para identificar? Hoy en día hay biología molecular, pero antes no había. Y no, digamos que no hay primes montados para todos los hongos. Entonces todavía se necesita la observación directa de este tipo de estructuras que permiten la identificación de género y de especie. Para identificar género y especie hay que hacer pruebas, un gran número de pruebas para hacer en microbiología y decir con claridad cuál es el tipo de hongos, pero si uno el segundo día hace un montaje y observa esto, pues se le puede ya tener más o menos una sospecha de cuál es el hongo que está asociado al proceso infeccioso. Digamos, además de que ustedes se lo pueden encontrar cuando lean de hongos y demás el término, pues es importante que entiendan, porque muchos preguntan, pero ¿por qué yo tengo que ver esto si lo que estoy estudiando es medicina? Porque además es que uno no estudia pedacitos, ¿cierto? Lo que hace es construir un saber y la manera de construirlo es pues tener una mirada amplia de lo que hay en las ciencias que ustedes van a manejar como médicos. Y esto es muy importante en micología. Mire, y a medida que se hagan estas enfermedades crónicas y cada vez se manejen más este tipo de pacientes, las micosis van a hacer más presencia y más incidencia en ese tipo de pacientes. Por eso es que, porque a veces como que no piensan en primera instancia en las micosis, entonces ellas digamos que se multiplican y se aumenta la enfermedad en el paciente. Ahí está lo que estábamos hablando, pero ya en dibujo que es como más claro. Entonces de izquierda a derecha y arriba. El candelabros fábicos, fíjense que pues lo comparan a veces con la cornamenta de un venado y cada una de esas bolitas que ustedes ven ahí en el extremo es un conidio. Están los cuerpos nodulares que parecen como una araña, un ovillo de lana o algo así. Están las espirales, el estolón, que es el que une dos rizoides. Las raquetas, y en ese extremito de las raquetas que está pintado en verde, entonces se encuentran los conidios, ahí en esa parte ampliada que parece pues una raqueta. Los zarcillos, que la diferencia con el espiral es que el espiral tiene varias torsiones y en cambio el zarcillo por lo general no tiene sino una. Los rizoides, que ese sí es, pues no necesita mucha explicación, y las hifas pectinadas, que las llaman así porque al que las clasificó se le pareció a los dientes de un peine. Lo que les digo, esto lo encuentra uno cuando hace montajes y le permite la identificación porque son característicos de género y de especie. Entonces uno ya sabe cuáles son ese tipo de modalidades de hifas que se encuentran de acuerdo al género y a la especie del hongo. Eso en cuanto a las hifas. Ahora, en cuanto a la reproducción, ¿qué dijimos? Que habían dos formas de reproducción. Una forma de reproducción sexuada y una forma de reproducción asexuada. Dentro de las formas de reproducción sexuada están lo que se clasifican como ascomicetos, que se reproducen por ascos. Ascus es una bolsa, como esta que ven ahí en la parte superior, dentro de la cual están las ascosporas, que generalmente se forman en pares.
4, 6, 2. Entonces, cada uno de estos es un esporo. ¿Por qué esporo? Porque su origen es de forma sexuada. Hay una primera parte que puede ser pues, por un blastoconidio anamórfico, pero al cambio de condiciones y de nutrientes, entonces se puede tener origen la reproducción sexuada porque hay unión de dos hifas o talos, hay plasmogamia, cariogamia y entonces se forman estas estructuras. Ciertos y determinados géneros de hongos tienen esas formas de reproducción, ¿sí? Sin perder de vista que pueden tener, mire que aquí nos hace la imagen de que tiene las dos formas de reproducción. Una, pues van unidas de acuerdo a las condiciones en las que pueda estar el hongo. Fíjense que nos habla de una levadura. Si ustedes observan con detenimiento, la célula madre es la del color amarillo y la gemación es la del colorcito, no sé, rojo, sí, rojito. Una sale a través de la otra por gemación. Se llama reproducción blástica, asexuada, no necesito intercambio, ella tiene todo cómo hacer su reproducción. Y si seguimos por las manecillas del reloj, aquí ya está el blastoconidio, fíjense cómo ya se evidencia que son dos estructuras distintas. Y hay a veces cambios de nutrientes donde hay mejores condiciones, donde las circunstancias nutricionales y ambientales son diferentes y entonces puede haber formación de ascos por plasmogamia, cariogamia y da lugar a las ascosporas. Otra forma de reproducción sexuada es la que clasificamos como basidiomicetos o basidiosporas. Esta es la de las setas, todos esos hongos, champiñones, shiitakes, todo eso que nosotros comemos, trompetas y demás, se reproducen de esta manera. Entonces es esta estructura que se llama basidia, que es como un mazo, como una bolsa, dentro de la cual se forman las basidiosporas y de aquí las alcanzamos a ver. Cada una de estas estructuras circulares en el interior pues es un esporo, ¿sí? Con toda la capacidad de reproducirse de igual manera que la célula que le dio origen. Entonces, esto es lo que hay otro, Dios mío, el Cryptococcus neoformans también tiene forma basidias y basidiosporas. El criptococo es un hongo que lo vamos a ver después, oportunista, patógeno, grande, con una capacidad de virulencia grande, sobre todo en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Esto es lo que se llama basidiomicetos, los que tienen forma de reproducción mediante basidias y forman basidiosporas, ¿ok? Una forma de reproducción sexuada. Y la otra forma de reproducción sexuada es esta que se llama zigomiceto, la pueden encontrar escrita con C también. ¿Por qué se llama cigo? Porque si vamos a mirar de arriba abajo en la imagen de la derecha, las dos hifas, una positiva y una negativa, que van a hacer intercambio de material genético, se unen y en el sitio de unión se forma un cigoto, un cigote, ¿cierto? Ahí lo ven ustedes. Por eso es que reciben y derivan ese nombre. Hasta aquí la forma de reproducción es sexuada, hubo intercambio completo de material genético, hubo meiosis y ya, listo. Pero a partir de ahí, entonces se forma el nuevo Rhizopus con una capacidad también de reproducción asexuada dentro de esa estructura circular que ustedes ven ahí, que se llama esporangio, y todo esto es característico de los zigomicetos. Cuando yo encuentro esto a la observación de una muestra tomada de un medio de cultivo, porque esto se toma desde las cifras de reproducción en el medio de cultivo, yo empiezo a pensar que lo que hay ahí es un zigomiceto. Ahora tengo que saber cuál de los zigomicetos es, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tiene ese rizoide, es el Rhizopus, que es un zigomiceto, pero su género es Rhizopus, ¿ok? Estos conidios, porque dentro de esa estructura circular que parece un farolito, hay un montón de conidios, si ustedes lo observan. Mire que aquí los pintaron por fuera, porque son endógenos, están contenidos dentro de una estructura, y para que siga
la reproducción, para que se mantenga la especie, pues hay que liberarlos de esa estructura para que lleguen a sitios donde se van a multiplicar, ¿ok? Entonces, los cigomicetos también tienen una parte de reproducción sexuada y una parte de reproducción asexuada. Fíjense que aquí nos está mostrando el Rhizopus. Entonces, estas son las tres formas de reproducción sexuada de los hongos. Por ascus, por basidios o por cigoto. Entonces son cigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Ahora entonces la forma de reproducción asexuada o anamórfica o mitospórica no necesita intercambio de material genético. Las hifas solitas se pueden multiplicar porque dijimos que tenían núcleos, que eran listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay dos clasificaciones dentro de esa forma de reproducción asexuada. O por división de la hifa o a través de la hifa. Ya las vamos a ver. Por división de la hifa, ¿qué es lo que pasa? Se llama tálica. Porque eso se llama hifa o talo, ¿cierto? Entonces, tálica ártica, tálica, que es como la que ven ustedes a la izquierda con la letra A, que es cuando la hifa se fragmenta toda en pedacitos. Y cada fragmentico de esos es un conidio. Aquí volvemos a hablar de conidios. Cada fragmentico de esos es un conidio con toda la información de del hongo, perdón, del moho, del filamentoso. Esa es tálica o tálica completa. Hay una que es tálica alternada, o sea, se fragmenta un pedazo, el otro no se fragmenta y así sucesivamente. Y hay otra, como la última hacia la derecha, que es la C, que se llama tálica solitaria, que solamente se divide en el extremo de la hifa. Esa es propia de un tipo de hongos que ya lo vamos a ver, que son los dermatofitos. Entonces se llaman tálica alternada, tálica solitaria. En la parte D, o sea, hacia la izquierda, en la segunda línea, van a observar ustedes una estructura, uno ve así como una cápsula, no es una cápsula, eso es un criptococo. Dentro del criptococo es una levadura. Miren la parte central de esa estructura circular, que es la cápsula, y se observa una levadura con una pequeña gema, ¿cierto? Entonces, esa es cuando es a través de la hifa, hablamos de reproducción blástica. Por eso hablamos de blastomicetos, ¿cierto? Los blastomicetos son los levaduras porque tienen una de las reproducciones clásicas que es blástica, a través de ella, que es esa célula unicelular. Pero hay mohos que tienen forma de reproducción asexuada a través de la hifa y tienen distintos nombres de acuerdo a las características de la producción de esos conidios. Entonces ya la vamos a ver mejor en dibujo para que ustedes los vean. Hay blástica fialídica, blástica acrópeta, blástica simpodial, sincrónica. Bueno, ya la vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, en la parte superior está la forma de reproducción por división de la hifa, que es, empiezo por la izquierda, arriba, está la hifa amarilla, que es la célula original, la hifa original, y miren cómo se va invaginando para dividirse. Y cada una de esas divisiones es un conidio. Eso es tálica ártica porque se divide toda, mire. Si ven, la imagen siguiente está azul sin fragmentar, azul fragmentada y ya separaditos la parte superior roja, pero está dividida toda. Al lado entonces está tálica alternada, que es un fragmento sí, otro no, pero cada fragmento de estos que sí logra dividirse y separarse es un conidio. Siguiendo hacia abajo, en la otra línea, está tálica solitaria, que parece como una punta de una lanza, ¿sí? Entonces esa punta de la lanza es donde se separa del resto y ahí dentro de esa estructura separada se empiezan a formar, se divide y cada división de esas es un conidio. Listo. Ahora, la que está al lado ya es blástica. Entonces, blástica quiere decir a través de la hifa, ya no es por división, recuerden.
la forma de reproducción asexuada puede ser de dos formas, o por división de la hifa o a través de la hifa. Entonces ya hablamos de las que es por división de la hifa, ahora vamos a hablar de las que son a través de la hifa, o sea, sale a través de la hifa de reproducción, no la divide, sino que sale a través de ella, es como, como una gemación, ¿sí? A través de ella. Y está la blástica, que es la de las levaduras, que tiene una forma de reproducción, ella es unicelular, pero se tiene que reproducir. Al lado de la levadura está la blástica acrópeta, que es esa que parece como unos paticas de un cangrejo. Entonces, cada estructura circular que está superpuesta es un conidio que ha salido a través de la hifa de reproducción. En la tercera línea a la izquierda, entonces está la blástica fialídica. Y la blástica fialídica, las fiálides son como unas botellitas. Y a través de esas fiálides salen los conidios. Entonces, el conidio va quedando expuesto en el exterior. Está la blástica sincrónica, entonces le sale como en sincronía a cada extremo de la hifa de reproducción. Está la blástica simpodial, que se van como quedando en el extremo superior los conidios. Después estamos ya en la cuarta línea hacia abajo, 1, 2, 3, 4. En la segunda imagen de izquierda a derecha y está la blástica anelídica. Y si observan en la unión de lo azul con lo rojo, hay como unos anillitos, por eso se llama anelídica, anillo, ¿sí? Y tiene tantos anillos como conidios produce. Entonces ahí se le van formando los anillos de acuerdo a la cantidad de conidios que produce. Cada circunferencia de esas es un conidio. Inmediatamente después está la blástica retrogresiva. Y si observan a la estructura azul, que es la hifa de reproducción, o sea, la madre de donde, a través de la cual salieron, se va volviendo más pequeña, ¿cierto? Por eso se llama blástica retrogresiva. Es blástica porque sale a través de ella, pero es retrogresiva. Y entre más conidios tenga, pues más pequeña se hace. Luego están los endosporas múltiples, que los vimos cuando vimos los zigomicetos, que estaban los esporangios, se forma esta estructura, esto es propio de ese tipo de hongos, y dentro de esta estructura globosa están los conidios. Y luego están las endosporas únicas, que también son de algún tipo de hongos específicos que lo vamos a ver después. Entonces esas son las formas de reproducción asexuada. Hago la salvedad de que un hongo puede tener las dos formas de reproducción, es decir, la forma de reproducción sexuada y la forma de reproducción asexuada, ¿sí? Anteriormente se llamaban hongos perfectos, hoy no se habla en ese término. Para recordar, los hongos son, en su mayoría, son oportunistas, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a hablar nosotros de micosis de tipo exógeno y micosis de tipo endógeno. Cuando hablamos de infecciones micóticas de tipo exógeno, cuando el hongo tiene como hábitat otras que no sean los seres humanos y entra en contacto con el hospedero y empieza a producir pues enfermedad. A veces pasa subclínica y la persona no tiene ni idea que tuvo contacto con el hongo, y eso ¿quién lo define? La respuesta inmune. A veces todas las barreras innatas, y a veces pues llega hasta la respuesta completa con la participación de la inmunidad adaptativa, pero pocas veces no deja, digamos, una sintomatología muy grande, ni a veces es solamente una febrícula y demás, y resuelve el sistema inmune. Pero si ese hospedero que entra en contacto con el hongo no tiene la forma de respuesta adecuada, pues la micosis va a escalonarse y a complicarse, y vamos a estudiar nosotros toda esa línea de historia de la enfermedad, ¿cierto? Desde el primo contacto, si es una infección exógena, hasta la expresión de los signos y los síntomas, que es lo que ustedes van a encontrar, que generalmente es el motivo de consulta por el paciente y demás. No todas las micosis son
o empiezan porque el paciente tenga un compromiso del sistema inmune. Hay algunas que sí, pero hay otras que el hongo es oportunista primario y empieza a producir la enfermedad al entrar en contacto con él. Por ejemplo, los dermatofitos, que son muy conocidos porque son esos hongos que producen, se alimentan de queratina y pues pueden crecer en toda nuestra anatomía y producen, entre otras, la muy famosa onicomicosis. Pero una persona puede sufrir de micosis, de onicomicosis sin que tenga ni siquiera una disminución ínfima del sistema inmune, ¿no? Entonces, para que, pues, señora. Pero puede ser que no tenga disminución del sistema inmune, pero sí le genere como el ambiente necesario, ¿no? Ah, esos son factores de riesgo. Eso es otra cosa. Para las enfermedades hay factores de riesgo que son la disminución del sistema inmune o, por ejemplo, la hiperhidrosis, la falta de higiene, todas esas en algunas micosis por dermatofitos, por ejemplo, el grupo etáreo. Entonces, las micosis en las uñas se observa más en adultos mayores, probablemente, y en los espacios interdigitales, en los pies, probablemente porque la persona adulta mayor no puede hacerse un buen secado de los pies, de los espacios entre los dedos, entonces esa humedad le hace ambiente al hongo, y sí, si no hay un buen lavado de las medias, de la ropa de cama, todo eso, ¿ok? El compartir, por ejemplo, peines, cepillos, pestañinas y todo eso puede facilitar ir a que les arreglen la barba, y si no hacen una buena higiene del instrumental con que hacen, pues, cuidan la barba y eso, pueden transferir de un paciente al otro los conidios de los hongos y empezar una micosis de ese tipo, sí señora. También han encontrado que pacientes que sufren a repetición onicomicosis y este tipo de infecciones carecen de, digamos, algunos anticuerpos o algún tipo digamos, sí, de anticuerpos en el suero, en la sangre, para evitar esta micosis, porque hay gente que nunca sufre de este tipo de micosis. En los niños con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down, por deficiencia en la respuesta inmune de tipo celular, pues pueden sufrir este tipo de micosis. ¿Listo? El paciente diabético, la embarazada, los cambios de pH, por ejemplo, en el flujo, en el flujo, no, en la vagina, que produce pues la disminución de los lactobacilos, que son los que mantienen el pH ácido en la mujer, pues facilitan la colonización de agentes como las levaduras, que son parte de la mucosa, y cuando encuentran este tipo de ambientes, pues fácilmente proliferan y producen flujos que son pruriginosos, dolorosos y demás, ¿no? Entonces, pero lo que les quiero dejar claro es que hay micosis que no son necesariamente desencadenadas por un compromiso importante del sistema inmune, por ejemplo, como sí lo es la criptococosis, la histoplasmosis, algunas micosis como la producida por Pneumocystis jirovecii y el histoplasma se convierten y el criptococo en marcadores del VIH-Sida. Eso quiere decir que a veces el paciente no sabe que tiene VIH-Sida. Una cosa es el VIH y otra cosa ya cuando hablamos de SIDA, y eso depende del número de CD4 y de las coinfecciones que sufra, y están clasificados, eso lo van a ver ustedes en virus. Pero ese tipo de pacientes sufren muchas coinfecciones con este tipo de hongos que son graves, que terminan produciendo neumonía, como el Pneumocystis jirovecii, y termina produciendo la muerte del paciente, ¿cierto? El criptococo, que tiene un tropismo específico por el sistema nervioso central, entonces asociado a meningitis y a meningoencefalitis, que produce la muerte del paciente. Y este tipo de pacientes a veces, pues lo que desencadena la muerte no es el VIH, sino las coinfecciones, los agentes que pueden producir, se asocian a enfermedades. Los pacientes leucémicos también pueden sufrir infecciones por algún tipo de hongos, como lo vamos a ver más adelante.
El tipo de infección micótica depende de del tipo de respuesta inmune que esté comprometido, ¿sí? Porque pues ellos tienen, la respuesta inmune puede ser de neutrófilos o de linfocitos, entonces si hay leucopenia, linfopenia y neutropenias, pues puede ser producirse la infección por uno u otro de los hongos y producir toda la patología completa. De manera que nosotros, ¿cómo vamos a seguir estudiando? Lo siguiente que vamos a hablar nosotros es de hongos ambientales o contaminantes y su relación en ese proceso de enfermedad en pacientes inmunocomprometidos, porque el paciente inmunocompetente rara vez, bueno, puede sufrir infecciones de tipo alérgico, porque como están suspendidos en el aire, al tener contacto con este tipo de hongos desencadena una respuesta de tipo alérgico, de tipo 3 y todas esas hipersensibilidades. Pero más allá de colonizar el hongo, los alvéolos y ya el pulmón y demás, pues no sucede si tiene un sistema inmune robusto y competente con toda la parte innata y adaptativa de tipo celular y humoral. Vamos a ver, entonces, micosis de tipo, ya vamos a hablar de los hongos contaminantes, que además son un problema para la industria, para los laboratorios, para las salas de cirugía, porque el hongo está en el aire y puede contaminar las salas de cirugía y eso es grave. En los laboratorios clínicos porque puede contaminar reactivos, porque puede contaminar muestras, porque son pequeñas estructuras que están suspendidas en el aire y caen sobre los medios de cultivo, sobre los reactivos, en fin, sobre muchas sustancias. En la fabricación de alimentos, todo eso. Entonces, por ejemplo, al pan le ponen antifúngicos, porque el pan fácilmente se contamina con hongos. A unos les ponen más que a otros y pasan los meses y no les entra nada, ¿no? Pero por lo general el pan termina poniéndose verdecito, de esos colores, porque pues le empiezan a crecer hongos. Vamos a hablar entonces después de micosis superficial, cutáneas, superficiales, subcutáneas, endémicas, dimórficas y ya entonces oportunistas y sistémicas, ¿ok? En ese orden vamos nosotros a estudiar los hongos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Profe, pues así como para aclarar, entonces los mohos son los que presentan hifas y las levaduras son unicelulares y son pseudohifas. Presentan pseudohifas. No, no siempre, pero en ocasiones pueden formar pseudohifas, ¿ok? Listo, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces que tengan buena noche, feliz fin de semana, que descansen. Hasta luego.